Esta guía trata de reforzar cuáles de esas características son tan importantes como para decir no le puedo dar salida a este paciente, tengo que remitirlo o tiene que verlo el especialista según el centro de atención en el que ustedes estén, y cerciorarme que no tiene otras patologías y que no está en riesgo su vida antes de darle salida. Entonces, se trata de una guía de detección de anomalías congénitas del recién nacido aparentemente sano y a término. Las recomendaciones cubren aspectos involucrados en la detección clínica y paraclínica de anomalías congénitas en recién nacidos durante su atención en sala de partos, servicio de hospitalización conjunta, posparto, madre-hijo y unidad de recién nacidos de nivel 1, 2 y 3. Pues ahí tengo una observación, y es que el nivel, pues cuando hay unidad de recién nacidos generalmente ya es nivel 3. El nivel pues es más que atienden partos, pero que no tienen la especialidad o la unidad. No cubre aspectos de promoción y prevención, ni prevención primaria o rehabilitación, ni atención de la madre gestada. Esta parte no la vamos a ver ahora, solo el recién nacido. Entonces se proponen 4 actividades estratégicas. De estas 4, primero es un examen físico estandarizado a todo recién nacido a término. En los sujetos con examen físico normal se hace una evaluación sistematizada de antecedentes, porque hay que buscar si hay antecedentes en primer grado, padre o hermanos que hayan tenido malformaciones congénitas, por ejemplo, malformaciones cardíacas. Eso generalmente lo dicen, o a veces dicen, no, es que el bebé nació pero murió, y generalmente es o una cardiopatía o una trisomía asociada, ya una alteración genética que no tenía opción de vida o tenía muy poco pronóstico. Además, hay una estrategia para la búsqueda de anomalías específicas que no se detectan por historia o por examen físico, anomalías ocultas. De ellas, pues en otros departamentos se ha avanzado un poco y se cubren algunas pruebas de detección o tamizajes, como las emisiones otoacústicas, que vamos a ver que pues, es el primer examen que se debe hacer de todo recién nacido para descartar hipoacusia, porque muchas veces cuando le pedimos los exámenes a la paciente, que si tiene la serología, que si tiene la hepatitis B, que si tiene VIH, todo en orden, a veces hay exámenes que no se le practican, como el citomegalovirus, o otros exámenes que nos pueden dar patologías como hipoacusia y que no se detectan al nacer. Comunicación de los resultados del tamizado a los padres. El propósito de la guía es mejorar la calidad de atención en salud, disminuir la variabilidad injustificada en los procesos de detección, pero en eso nos toca avanzar mucho más, porque como les decía, acá por lo menos no tenemos unos tamizajes sistematizados a todos, dependemos de lo que cubra su aseguradora, y pues eso no debería ser. Ayudar a consolidar una cultura de formulación de políticas en salud y de práctica clínica racional basada en evidencia, susceptible de ser auditada, evaluada y mejorada. O sea, ustedes en sus centros donde trabajan van a estar mirando cuál es la mejor opción para esos bebés que reciben, y muchos, si se dedican a la parte administrativa o si quieren investigar un poco más, pues deben hacer algunas gestiones a nivel de la parte administrativa para que cubran ciertos exámenes, o con las aseguradoras directamente, que es lo que hacen los médicos auditores que siempre nos ayudan. Generar modelos de evaluación de resultados de investigación, guías de práctica clínica que permitan de manera pragmática medir e interpretar indicadores de impacto sencillos, válidos y útiles. Porque cuando veamos el tamizaje auditivo, vemos que acá todos los que han votado por la unidad de recién nacidos no han visto que cuando demos salida a todos les mandemos potenciales. No es a todos, generalmente decimos, bueno, ¿cuáles tienen más riesgo? Los que hicieron ictericia, los que tienen antecedentes de hipoacusia en casa, los que tienen sífilis congénita, que tienen alguna infección que pueda generarle la hipoacusia, entonces no lo hacemos con todos. La población, como ya se dijo, las recomendaciones van dirigidas a todo recién nacido.
y a personal clínico asistencial que es responsable del manejo del recién nacido. Entre ellos se incluyen médicos generales, enfermeras, obstetras, pediatras y neonatólogos. Para algunas recomendaciones específicas pueden abarcar enfermeros licenciados y personal clínico de otras disciplinas, por ejemplo, fonoaudiología. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo se debe hacer la detección postnatal de anomalías congénitas en los recién nacidos vivos? Entonces, el grupo desarrollador de la guía propone un uso de una estrategia racional y sistemática de detección de anomalías congénitas a través de pasos sucesivos realizados después del nacimiento de un niño vivo. Examen físico estandarizado, búsqueda de factores de riesgo, revisión a medicina especializada cuando sea necesario. Entonces, dentro del examen físico se propone la oximetría después de 24 horas de nacido como estrategia de tamización para cardiopatías congénitas. Pregunta 1.1. ¿Cuáles hallazgos en el examen físico deben ser buscados porque implica mayor riesgo de anomalías congénitas no evidentes? Entonces, pues hay una descripción de todos los hallazgos al examen físico que son anomalías mayores y anomalías menores. Entonces, ahí es donde es importante que las aseguradoras, porque ya sea a nivel departamento, pero nosotros no, nosotros decimos, bueno, hay que priorizar cuáles necesitan emisiones otoacústicas. Las emisiones otoacústicas son unos electrodos que se ponen en la frente y en temporales, y con esos electrodos pues hay un aparatico que va midiendo todas las ondas de la audición. Cuando alguna está alterada tienen que repetirlo, pero lo deben repetir ya con respuesta auditiva de tallo, que son los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral. Pues hay que hacer esa prueba. Este dispositivo de emisiones otoacústicas no lo tenemos acá en la clínica. Generalmente lo tienen unas fonoaudiólogas. Había una que aquí de Sonar, una empresa que queda aquí donde queda consulta externa. Y pues ella vio que casi no lo utilizaban y pues lo vendió a otra IPS porque realmente pues no, acá en el Huila casi no se hace rutina. Pero si uno tuviera la duda, cuando nace los primeros 2 meses, podría hacerle las emisiones otoacústicas. Ya el de tallo cerebral se hace a los 2 meses de vida, que es como el confirmatorio. Hacer las actividades entre 48 y 72 horas de vida, precisamente ¿por qué? Porque las cardiopatías van a empeorar después de esas 72 horas de vida, porque si son complejas y son dependientes del ductus arterioso, pues se va a cerrar ese ductus y va a ser más peligroso pues, la vida del paciente. Toma de muestra de sangre de talón para tamizaje de hipotiroidismo. Eso lo hacemos del cordón umbilical. Si la del cordón umbilical da alterada, que aquí es mayor de 15 para el laboratorio de acá, de 15 microunidades internacionales por mililitro, entonces se le hace la prueba de talón en los primeros días para confirmar. Si no, se debe pasar una semana mínimo, 7 a 14 días para tomar la sangre. Toma nuestra sangre de talón para tamizaje de errores innatos del metabolismo. Esto ya está aprobado por el Estado, más las EPS no lo aprueban. Entonces ahí tenemos una limitación para pedir esos exámenes de detección. Están autorizados 6 a 7 exámenes y no se están practicando porque lo mismo se prioriza o dice, bueno, ¿cuál es la mamá que tuvo un bebé alterado y a esa sí le voy a cubrir? Pero hasta la fecha, si los pacientes no lo pagan particulares, no lo hacen. Hasta ahora no lo hacen. Si el examen físico es normal, se procederá a evaluar los antecedentes prenatales y familiares según los algoritmos que vamos a ver y que valoran la información contenida en las tablas. Entonces, lo primero que vemos pues, es inspección general del paciente. O sea, ¿qué les impresiona? Ustedes primero lo ven globalmente, lo ven desnudos, ¿sí? Evite que por la carrera la mamá no lo desvista o porque la mamá diga no, que el frío o que de pronto se pone tembloroso o que le dé miedo a la mamá. Generalmente dígale no, si quiere yo le ayudo, pero mejor desnudo, porque desnudo es que ustedes ven todas las asimetrías. Tienen que mirar que sea simétrica la cara, que sea simétrica todo el cuerpo en general. Y el peso siempre les va a decir, bueno, si es macrosómico, hay cosas que buscarle diferentes al bebé prematuro, que es más, el bebé prematuro siempre va a ser inmadurez, buscarle sangrado, buscarle cardiopatía, mientras que el niño grande son síndromes que causan obesidad, ¿sí? Que más adelante los vamos a ver.
Entonces, en la inspección general, primero buscar asimetrías, ¿cierto? Segundo, desproporciones. Las desproporciones tienen que ver es con el segmento superior y segmento inferior. Generalmente, cuando llegamos a estas desproporciones, uno no mide esos segmentos. Uno ve que hay una diferencia y generalmente mira que el genetista lo mire y haga los valores exactos, porque ellos miden y miden en unas escalas que tienen y vuelven a revisar si ese segmento es verdadero o no. Acá pues hay una alteración de nomenclatura, pero es al revés, digamos. El segmento superior es el que comprende la distancia desde el borde superior de la sínfisis cúbica hasta el vértex. Ese es el superior, ahí está al revés. Y el inferior comprende la distancia desde el borde superior de la sínfisis cúbica a la planta del pie. Es así, deberíamos medir por 1 metro cada una de esas referencias, de esos puntos. Pues como regla general, el superior versus el inferior es mayor a 1 en menores de 10 años y se recomienda comparar con tablas calibradas para la edad. Esa tabla, pues hay unos libros de genética, como les digo, que son solo medidas antropométricas y toca compararlas con esas, pero pues eso lo hace el genetista en general. Miramos el tono. ¿Qué es el tono? ¿Algunos se acuerdan qué es el tono? Algunos de los que han pasado por recién nacidos, que uno lo mira más. No, Daniel, ya no participo. Otra. Sí, hay otras. Tú pasaste también, ¿no? ¿No has pasado por el recién nacido? Sí, las personas atrás. ¿Te acuerdas cuál es el tono? ¿Cómo lo miras? Cuando miras al paciente, ¿qué es el tono? ¿Qué le miras? Apenas lo vas a tocar así sin tocarlo. ¿Cómo le miras? ¿Qué miras que es eso? Ajá, que si está flejado o si está extendido. Ese es el tono. Entonces, está hipotónico cuando lo veo que los brazos están extendidos, las piernas también, y no se mueve casi. Eso es lo normal en el prematuro. La hipertonía sí no es normal en ninguno. La hipertonía es que tenga que estar muy flejado. La hipertonía es como cuando está frío, tiene mucho frío y no te arropan, entonces como que está así tembloroso y generalmente lo va a tocar uno para intentar ponerlo en una posición normal y no se deja. Eso también es alteración. Pero eso hace referencia, si es inmediatamente posterior al parto, hace referencia a asfixia perinatal. Siempre pensemos en eso, por eso buscar la historia, cómo nació por parto vaginal, por parto por cesárea, cómo estaba la monitoría de la mamá, venía bradicardia, tenía meconio, buscar otras causas. Cianosis, entonces le miro el color, está rosado, se ve rosado o se ve cianótico. Si es central, vamos a ver que ese color cianótico, esa cianosis, está en los labios. Si es periférica, vamos a ver que están las extremidades. Y sabemos que en las primeras horas de vida, las primeras 6 horas es normal, no quiere decir que tenga una cardiopatía. Recordar que si tiene ausencia de una extremidad o ausencia de un dedo, ausencia de alguna parte del cuerpo, pues esa se llama agenesia. Por ejemplo, aquiria, ausencia de la mano, adactilia, que es ausencia de falange, de todos los dedos. Y a la auscultación, pues vamos a ver si hay soplos. Generalmente hay unos soplos que van a estar presentes cuando nace, pero esos soplos deben vigilarse en las primeras 72 horas, siempre y cuando ustedes no le vean ni dificultad respiratoria ni le vean alteraciones en las tensiones arteriales. Pueden esperar las 72 horas para tomar el ecocardiograma, pero si están en una zona rural en la que no hay ecocardiograma, no hay pediatra ni siquiera, ustedes no pueden correr ese riesgo y por eso llegan tantas remisiones de otros departamentos, de otros municipios, porque dicen no voy a correr con el riesgo de que el niño tenga una cardiopatía y no sea diagnosticado. Entonces vienen y siempre les toman su ecocardiograma y muchas veces es solo el conducto arterioso que no se ha cerrado aún. Pero es importante que ustedes digan, no, si está con soplo y no se le ha quitado y ya la mamá va a egresar, envíenlo mejor. Necesito que le tomen el ecocardiograma y cerciorar. Arritmia, si los latidos son regulares o irregulares, porque eso también nos habla de alteraciones electrocardiográficas, de también algunas veces tienen dextrocardia, aquellos que nos hacen
alteraciones en el ritmo o otras patologías. Después seguimos con la piel, entonces revisamos más la piel. Entonces, la piel que buscamos, anomalías, estas son anomalías que pueden ser anomalías menores, nevus o hemangiomas, que son muy frecuentes. Entonces, el nevus flameus es la mancha vina de Oporto que vemos a nivel frontal y que también la vemos en el cuello, en la región posterior del cuello. Ese es el nevus flameus. Es un angioma plano de distribución unilateral y metamédica, o sea que generalmente no tiene una medida exacta, pero ustedes la ven como una manchita, no es intensa, es más bien como rosadita, pálida. El nevus melanocítico congénito son máculas planas de borde bien definido, de pigmentación homogénea, poros sin vello. El melanocítico congénito es así, es más oscurita, no es rosadita, generalmente tiende a ser entre violácea y negra, pero pues sí es una mácula más plana. El nevus melanocítico congénito gigante, ese sí lo pueden ver a veces, son máculas hiperpigmentadas de coloración variable y ellas sí son mayores a 20 centímetros de diámetro. Ellas tienen vello y su superficie es irregular y papilomatosa. Las manchas café con leche son muy importantes porque esas manchas, si tienen más de 20, van a querer decir que puede haber un compromiso cerebral o central y ellos hay que hospitalizarlos para poder descartar la esclerosis tuberosa o otras enfermedades neurológicas. Entonces, las manchas café con leche son máculas hiperpigmentadas, como su nombre lo dice, son café claro, de diámetro variable, con color café con leche. El hemangioma cavernoso son tumores vasculares compuestos por vasos sanguíneos. Eso también lo pueden ver, son verrucosos, son elevados y generalmente se presentan en la cara. Entonces, si ven parecido a un nevus flameo, pero mucho más grueso y levantado. Y se ven las genicalas, generalmente mejillas, o va de la mejilla a la frente, porque son grandes. Y ellos hay que hospitalizarlos, porque ellos pueden hacer trombos y a veces requieren medicamentos para que no vaya a progresar ese hemangioma. Las apéndices o fositas, entonces las apéndices preauriculares, esas son frecuentes. Entonces son prominencias epiteliales sésiles o pedunculadas delante del pabellón auricular, frecuentemente ubicadas a la altura del trago, no tienen componentes óseos ni cartilaginosos o quísticos y no se comunican con el conducto auditivo externo o el oído medio. Ellas solitas no indican patología. Hubo un tiempo que a todos se les tomaba ecografía renal. Realmente pues a todos no hay que tomar ecografía renal. Si solo ven un apéndice preauricular, eso se puede vigilar por consulta externa, se puede mirar también, preguntarle a la mamá si algún familiar tiene ese mismo apéndice. No generalmente siempre tomar ecografía. Ecografía renal se le toma a aquel que tiene además de ese apéndice preauricular otra malformación, o sea que le veo el tórax ensanchado, que veo que de pronto el abdomen es más excavado, que estoy pensando que tiene alguna otra patología, no solamente el apéndice, pues ahí sí lo hospitalizan y se le toma todo lo demás. Las fositas o fístulas preauriculares son fosas o fisuras delante del pabellón auricular, ustedes van a ver como puntos, como orificios, frecuentemente ubicadas a la altura del trago. Se identifica la entrada de un seno o una fístula que puede extenderse bajo la piel hasta el cartílago de la oreja. Esas fístulas a veces se pueden infectar, entonces sí hay que tenerlos en control, pero solamente pues, se le tiene control y no se necesita hospitalizar. Quistes de hendiduras braquiales. Las lesiones de hendiduras braquiales son quistes de primera hendidura, falla en la obliteración de la primera hendidura braquial. La tipo 1 son masas quísticas, frecuentemente ubicadas inferior y posterior al trago. Pueden ubicarse en la parótida debajo de la mandíbula. Ellas sí toca hospitalizarlas porque generalmente son quirúrgicas, hay que quitarles ese quiste para que no se infecte. Dentro de la piel también tenemos las apéndices y fositas que hemos dicho, las tipo 2. La masa es masa quística, frecuentemente ubicada en la glándula submandibular o en el triángulo del cuello anterior del cuello. Quiste en la segunda hendidura también es similar, pues la verdad no son muy frecuentes, pero si ven alguna masa quística a este nivel, el cuello o a nivel preauricular o posterior, también hay que hospitalizarlos. El seno pilonidal es un hoyuelo interglúteo ubicado en la región sacra,
se puede asociar a un mechón de pelo, hemangioma o a cambios en la coloración de la piel. Hipopigmentaciones también podemos encontrar, áreas hipomelanóticas, cutáneas congénitas, son máculas melanóticas y con poliosis, un mechón de pelo blanco. Ese también lo podemos vigilar, o sea, no necesitamos hospitalizarlo. La ictiosis sí hay que hospitalizarla. La ictiosis es una hiperkeratosis caracterizada por piel seca, escamosa y gruesa que puede asociarse a lesiones erosivas, denudadas o lesiones ampulares, y ellas también se pueden infectar. Generalmente abarcan ahí sí todo el cuerpo. Ustedes ven un poco de vesículas en todo el cuerpo, algunas las ven con costra, otras las ven amarillas, pero ese sí puede ser desde el cuero cabelludo y toda la piel. Hiperlaxitud cutánea, generalmente pues ustedes van a hacer la flexión o la extensión y se dan cuenta que es mucho mayor la flexión o extensión, o sea que se extiende mucho más, pero esa hiperlaxitud se vigila también, no necesita hospitalizarse. En cabeza, entonces podemos mirar la forma, ¿no? Primero forma, volumen. Dentro del volumen, pues las grandes características pueden ser o que esté con microcefalia, que apenas ustedes diagnostiquen microcefalia, que es medir el perímetro cefálico al recién nacido, mirar las tablas, las tablas del Ucheco, y si ven que esa medida es menor al percentil 3, es microcefalia. En ese momento, pues si tiene microcefalia, siempre tienen que hospitalizarlo y estudiarlo, porque hay que mirarle un TAG, hay que mirarle sus pruebas genéticas, se le toma cariotipo, se le toma pruebas de hipotiroidismo, ya por guía nacional hay que estudiar esa microcefalia. Entonces siempre la valora neurología y miramos que no haya nada más congénito que se nos esté pasando. Y en la macrocefalia, la circunferencia occipitofrontal es mayor al percentil 97, comparado con el estándar normal. Pero la macrocefalia, si no está asociada a hidrocefalia o a otras patologías intracraneales o neurológicas, pues ella se ve muy frecuente en el bebé con macrosomía, o sea, por el que pesa más de 4 kilos, generalmente tiene su cabecita también más grande. Vamos a darle perímetros cefálicos de 36.5 o máximo de 37, pero en ese caso es constitucional, tampoco quiere decir que la tenga que hospitalizar, es más la microcefalia. En la forma, entonces en la forma vamos a ver la forma de ese cráneo, lo pueden describir, generalmente ustedes si ven que es alargado, como forma de torre, se llama turricefalia o acrocefalia, lo pueden llamar. Acrocefalia es la forma de turricefalia en la cual el vértex de la cabeza asume una forma cónica, o sea, generalmente que atrás tiene un globito, o sea, turricefalia es solito, o sea, solito alto, y acrocefalia, pues además tiene esa turricefalia, pero detrás está un poquito más encorvado o cónico. La braquicefalia es cuando el índice cefálico es mayor al 81%, pero hay una disminución de la longitud anteroposterior del cráneo respecto a su ancho. O sea, es un poquito más angostito y más ancho. Dolicocefalia o escafocefalia es cuando el índice cefálico es menor al 76%, hay un incremento de la longitud anteroposterior del cráneo respecto a su ancho, o sea, es ovalado, es muy largo. Ustedes dicen, ¿por qué se ve la cabecita tan larga? Dolicocefalia. Se asocia a partos expulsivos prolongados, difíciles, pero que se solo forma. Plagiocefalia es una cabeza asimétrica, usualmente es la combinación de aplanamiento occipital con una prominencia frontal. Y la trigonocefalia es cuando la cabeza es triangular, el vértice del triángulo ubicado en la línea media de la frente y la base en el occipucio, más triangular. Las fontanelas, buscamos las fontanelas, entonces la fontanela amplia, las fontanelas amplias son las que vemos que hay un aumento del tamaño de las fontanelas. Si las quisiéramos medir, ellas medirían más de 4 centímetros, más de 4 centímetros de diámetro. Las suturas amplias, entonces hay un aumento de la distancia entre los bordes óseos y las suturas. Las fontanelas supernumerarias son fontanelas accesorias, que así no las palpamos, generalmente palpamos las anterior y la posterior. Y a veces pues vemos que la anterior se une con la posterior, o sea, vemos la sutura sagital y tocamos todo, pero no es lo más frecuente, generalmente vemos la anterior y la posterior. La fontanela accesoria, entonces son fontanelas sagitales localizadas en la sutura sagital a nivel del
Fontanela nasofrontal, también en algunos pacientes se puede tocar. Ustedes ven que se va hacia los senos paranasales como a nivel frontal, y los huesos propios de la nariz. La fontanela metópica, que está localizada en la estructura metópica, y la fontanela cerebelosa, situada por detrás del agujero vagal. El occipucio, siempre tocamos el occipucio. Si el occipucio es plano, generalmente es por la forma del cráneo, porque dijimos que la braquicefalia era la que era plana atrás. Y el occipucio prominente es la parte posterior de la cabeza plana prominente. Ustedes lo tienen pues más frecuente porque cuando toman el perímetro cefálico siempre es desde el occipucio prominente hasta la región frontal. En el cuero cabelludo, ¿qué le vamos a ver? Entonces, primero, si hay hipopigmentación de alguna zona del cuero cabelludo, si hay disminución en el pigmento del pelo, puede ser generalizado o localizado, como en el caso de la poliosis, donde hay un mechón de pelo blanco. La alopecia, si hay ausencia parcial o completa del pelo en alguna región del cuero cabelludo. Las lesiones en sacabocado. Hace poco tuvimos un paciente en la unidad neonatal que tenía aplasia cutánea, caracterizada por forma circular y ovalada de los bordes definidos, rodeada de piel y cuero cabelludo aparentemente normal, pero como es una lesión en sacabocado, había depresión un poquito del cuero cabelludo y uno le impresiona que tiene algo más debajo, pero realmente pues es una aplasia cutis. Es una característica de la piel, pero no tiene malignidad. En los sistemas, en otros órganos, entonces vamos a ver en cara, como les decía, primero mirar las fases, mirar si me parece algún síndrome, si pienso que tiene síndrome de Down, o que tiene la carita rara, que veo la cara asimétrica, que su labio está girado, o que veo que no tiene bien una orejita, ¿sí? Que no se desarrolló una oreja, o yo no le veo bien las orejas. Entonces, primero pues mirar si se le parece a una cromosomopatía, ¿sí? Diversos rasgos, por eso, por ejemplo, en el síndrome de Down vamos a ver que siempre ellos tienen los ojos diferentes, las fisuras de los ojitos diferentes, son rasgados, son más alargados, el cuello es más corto, además le vemos el pliegue simiano, que puede ser unilateral o bilateral. Entonces, buscarle todas esas fases para mirar si sospecho una cromosomopatía, porque en dado caso, si es cromosomopatía, hay que hospitalizarlo y definir cuál es, o por lo menos definir que no tenga algo incompatible con la vida, o sea, una enfermedad que ya no se pueda hacer ningún tratamiento. Si la fase es burda o tosca, si es ancha, si es inexpresiva, si es pequeña, si es larga, corta o estrecha, todos esos los van ganando a medida que ven más bebés, porque uno lo lee y todo, pero pues no es igual a que ustedes estén practicando. Entonces, cuando estén en recién nacidos, antes de tocar al paciente, mírenlo, antes de tocar, detállenlo desde la cabeza a los pies, para que ustedes vayan ganando esa experiencia. En ojos, pues vamos a mirar los párpados, entonces si tiene hipertelorismo, que es aumento de la distancia interpupilar, mayor a 2 desviaciones estándar, por eso les digo, siempre basados en libros de genética, porque uno lo ve así y cuando va a medirlo como ellos lo miden, pues dicen, no, la verdad que el pliegue está bien, era impresión de uno. Hipertelorismo, entonces ya dijimos, ptosis, posición anormal del borde del párpado, por debajo de su posición usual. Si tiene criptoftalmos, que es ausencia de la fisura palpebral, con piel extendiéndose desde las cejas hasta la mejilla, esa sí habrá que estudiarla, siempre la tiene que ver el oftalmólogo, y acá disponemos de oftalmólogo pediatra, entonces se les puede venir y revisar si estamos en duda de si lo tiene o no. Mirar que no tenga colobomas, eso también lo miran a hacer, porque tiene que mirar con su lámpara de hendidura si realmente cómo está la muesca. Fisuras palpebrales orientadas hacia arriba, o sea que están en dirección al revés. Los párpados, entonces seguimos las fisuras que dijimos, exoftalmos, eso sí es proptosis, que lo vemos en pacientes con hipertiroidismo o en pacientes también que han tenido asfixia perinatal, también vemos exoftalmos. Microftalmia también es una impresión, uno dice, no, los ojitos son más pequeños, pero realmente el oftalmólogo es quien mide más eso. Entonces, de todos modos, describirlo, si ustedes lo ven, describirlo. El buftalmos, que es aumento del volumen del globo ocular, eso también hay que medirlo por la lámpara que ellos hacen el examen. El color del iris, si el iris es hay heterocromía del iris, o sea que no es todo uniforme, sino que vemos un ojo
ojo de un color, otro ojo de otro color. Si hay opacidades, eso sí, siempre mirarle con el fondo de ojo, hacer el fondo de ojo y mirar si hay algo de cataratas o hay opacidad de la córnea, también glaucoma, que son puntos localizados. Usted no ve el reflejo rojo, o sea, no le ven y le ven opaco. Eso se pasa mucho porque generalmente ellos tienen los ojos cerrados y si uno les pone luz o les quita la manta que tienen en la incubadora, pues se van a retirar y no lo van a ver. Entonces siempre traten de alzarlo, ponerlo en una posición vertical y tratar de darle más sombra para que le abran los ojos. Pabellón auricular, pues ya dijimos que si habían apéndices preauriculares o si habían fositas, atresias. Este sí es importante, las microtias, saberse los grados de microtia. Microtia es el poco desarrollo de la oreja del pabellón auricular, porque por ejemplo, si es una oreja pequeña con microtia grado 1, esta es la más leve, entonces el pabellón con presencia de todos los componentes anatómicos de longitud menor a 2 desviaciones estándar. A esta microtia grado 1 generalmente no tiene problemas su desarrollo, entonces uno la puede dejar en vigilancia si solamente es eso. Si es microtia grado 2 o grado 3, a ella sí le vamos a hacer más estudios, porque el otorrino necesita saber si se desarrolló el oído interno o no, y si va a necesitar algún dispositivo. Generalmente estas microtias son estéticas, la mayoría son estéticas, o sea, ya eso se puede implantar una orejita, los plásticos pueden hacer otra clase de cirugía, pero es un tema estético. Generalmente sí se desarrolla el conducto auditivo interno. En la boca vamos a escribir la apariencia de su boca, si está simétrica o asimétrica, si la boca permanece abierta, el tamaño de la boca, si hay microstomía o macrostomía, el labio, recordar que si el labio está fisurado, buscar el paladar, que si el paladar está hendido, debe ser hospitalizado porque tenemos que saber si come bien o no. Algunos no logran comer bien, hay que adaptarles alguna prótesis para poder succionar o un chupo largo, y eso tiene que requerir un aprendizaje de la madre y no le podemos dar salida así tan rápido. Hoyuelos labiales, cavidad oral, buscar agenesia de la úvula, que tampoco lo vemos casi en recién nacidos, pues uno le ve el paladar pero a veces no le ve la úvula. Entonces también todo esto puede ir a uno aprovechar recién nace, porque ya cuando están enfermos de otra cosa, pues uno casi no detalla en el examen físico. En la lengua, agenesia de la lengua, si la lengua es hendida, si hay masas en la lengua. A veces encontramos en la cavidad oral los dientes neonatales, también hemos tenido pacientes, y esos dientes neonatales en su mayoría los extraen, porque si están en los incisivos, en la región central, para la succión son molestos y se pueden ir hacia la vía respiratoria, pueden obstruir, entonces eso se los extrae. Si hay frenillos supernumerarios, la mandíbula es importante porque si hay retrognatia o micrognatia tenemos que ver si esa vía aérea es de difícil acceso o no, entonces podemos requerir insumos con una máscara laríngea, preguntar en donde estén, en la unidad que estén, si hay máscara laríngea para ponerle o cánula de Guedes en caso de que ese paciente entre en algún estado de choque o de falla respiratoria. En el cuello vamos a mirar los arcos de movimiento, entonces el movimiento generalmente es de flexión o extensión y de los lados, y miramos además pues que no hayan masas. Lo más frecuente pues es buscar alteraciones de línea media, masas de línea media, pues se descartarán hidromas quísticos, que es un tumor del sistema linfático, o masas, presencia de tumoraciones, masas o lesiones quísticas en el cuello. El cuello alado es muy frecuente en la trisomía y en el síndrome de Turner. Entonces hay síndromes que ya van ligados a ciertas características y eso se llama pterygium colic. Ustedes ven el cuello bien pegado y si lo giran o lo ponen en prono van a ver que se ve un triángulo, o sea, se ve bien pegadito, y eso se llama pterygium colic. En el tórax vamos a ver la apariencia de tórax, como decía, si hay pectum carinatum, que es el esternón protruido, o el pectum excavatum, que es el esternón hundido. Hay padres que solamente les van a preguntar eso, porque ellos sí
observa mucho más que uno, puede estar más tiempo con el bebé. Entonces, si es solo esa característica, ustedes le dirán, no, es la característica del bebé, pero no tiene soplo, no tiene ninguna otra alteración, es su característica. Las clavículas, toquémoslas porque a veces no las tocamos. En esos pacientes que también fue difícil, un parto vaginal muy difícil, que fue macrosómico, busquémosle las clavículas porque ellos pueden tener fracturas de clavícula que generalmente la que se da cuenta es la auxiliar. La auxiliar le dice, no mueve bien el brazo, doctora, algo pasa. Y uno cuando pasa el parto estaba dormido, el bebé no hizo énfasis en ese movimiento. Entonces tocarlas que haya continuidad, que no le dé ninguna alteración. En las escápulas, pues escápula alada, anomalía Stinger, que es una posición anormalmente alta del omoplato, o sea, hay uno más alto que el otro. En las glándulas mamarias mirar si hay pezones supernumerarios o si hay agenesia de pezones. En el abdomen, entonces, en el abdomen generalmente el abdomen excavado le dice mucho a uno, porque uno dice, porque ese abdomen así, y si no le ven ninguna otra cosa, pues puede no ser sino un abdomen excavado. Pero hay que buscar cuando está ligado a dificultad respiratoria o a estridor, busquémosle atresia esofágica, ¿cierto? Busquémosle, ¿por qué? Porque siempre hay que mirar que la sonda orogástrica nos pasó. ¿Sí? Si no nos pasó, estaba muy estrecha o tengo duda, cuando la pasé no salió saliva, no es permeable, hay que hacerle una radiografía de tórax. Con la sondita orogástrica pasada, ustedes le pueden hacer la radiografía y mirarán si esa sonda llega al estómago o si se devuelve, se hace algún giro. Entonces, eso lo pueden confirmar por radiografía. Atresias intestinales, pues sí, tendríamos que hacer la radiografía del abdomen y verificar si tiene un signo de la doble burbuja, que solamente se ven 2 asas, o sea, solo se ven 2 burbujitas y no se ven más asas intestinales, pues ahí voy a sospechar la atresia intestinal. Entonces, si están en un centro donde hay rayos X y no lo han podido repetir, por lo menos para saber si le van a dar vía oral o no, al menos hacerle su radiografía. Visceromegalias, ¿sí? Si estamos viendo visceromegalias, pues hay que buscarle alguna alteración congénita, tomar la ecografía abdominal total. Hernias umbilicales, si vemos hernias umbilicales, eso les debe hacer pensar en descartar hipotiroidismo. ¿Sí? Hay hernias muy grandes que ustedes dicen, no, yo he visto hernias, pero no tan grandes, mejor esperar la prueba de tiroides, que esa señora no se vaya hasta la prueba de tiroides. Hernias inguinales las encontramos más en los bebés prematuros, porque ellos están más inmaduros, además pujan más, se demoran más en aprender a comer y las vemos generalmente antecitos de que se vayan y esas hay que operarlas, porque ellos pues tienen más riesgo de que se obstruyan. La gastrosquisis o falocele ya son defectos desde el nacimiento, vemos que hay exposición de asas y esos son quirúrgicos, o sea, de una vez se hospitaliza y se opera. Cordón umbilical, siempre revisar si hay arteria umbilical única. Si hay arteria umbilical única, busquemos otras patologías, generalmente patologías renales. Entonces, eso nos debe hacer pensar en que no se puede ir hasta que tenga ecografía renal. Atresia anal, tampoco se puede ir, si el ano está perforado, pues hay que asegurarle la vía aérea, poder tener o colostomía o descenso anal, eso lo hace el cirujano. Si hay estenosis anal, pues también lo mira el cirujano, si la implantación es normal o no del ano, recordar que la medida más o menos entre sus genitales externos y el ano mínima tiene que ser de 1 centímetro mínima, si está más allá ya hay una implantación anormal del ano y eso también es quirúrgico en la mayoría de los casos. En los genitales, entonces, ¿qué es importante que usted mire si hay genitales ambiguos o no? Porque ello también hay que hospitalizar. Si no pueden definir si es un niño o una niña, hay que hospitalizar. Tienen que repetirlo, mirar todo, o sea, describir el color, la presencia del vello, el tamaño del pene, la posición de la uretra, la presencia o ausencia de orificio vaginal, las características del escroto, las características de los labios vaginales y que las gónadas sean palpables. ¿Sí? Porque la criptorquidia bilateral o unilateral, si es unilateral es de vigilancia, pero si es bilateral es mejor mirarle más exámenes, ecografía generalmente. Y en sus extremidades, pues como habíamos dicho, si son asimétricas, si hay dedos supernumerarios o clinodactilia. Clinodactilia es cuando está como, tiene una
que se acerca más a línea media. Y posaxiatos, que ya se hacen después de línea media, o sea, más después del quinto dedo, ¿no? La presencia de 3 anomalías menores en un recién nacido requiere la remisión a un nivel de salud que permita evaluar la existencia de otras malformaciones. Entonces ahí lo vamos a remitir o lo vamos a enviar de una vez a urgencias si es el caso. En caso de encontrar 2 anomalías menores o menos, se recomienda que cada institución genere su propia política de manejo de estos pacientes. En este caso, pues es importante saber en el centro cuál es la política. Si no disponen de ningún especialista, es probable que prefieran remitirlo. Pero si hay unos días en que va el especialista, pues deberían esperar a que lo valore el especialista y se mire si necesita exámenes. En las anomalías craneofaciales, pues no nos vamos a detener porque pues ya hemos hecho como un repaso, pero recordar, ¿no? Mirar frente, ojos, nariz, la región mandibular, el pabellón auricular que repasamos. ¿Cuáles antecedentes se deben evaluar en la historia clínica como parte de la estrategia de búsqueda de anomalías congénitas en recién nacidos vivos con examen físico estandarizado y normal? Entonces, ¿cuáles? Pues primero, mirar si hay enfermedades genéticas en la familia. Segundo, si hubo teratógenos biológicos, o sea, con qué trabajaba el papá, con qué trabajaba la mamá, agentes físicos, químicos o tóxicos y otros teratógenos. Ella se tomaba algún tipo de medicamento o medicamentos para la acné, que también son teratógenos. Para descartar enfermedades genéticas, pues casi no le entienden a uno los papás la palabra, pero ustedes le pueden hacer énfasis en, bueno, ustedes como pareja son consanguíneos o el papá de su bebé es primo, es tío, tiene algún parentesco familiar. Preguntarle, ¿hay casos de retardo mental en la familia? ¿Hay casos de alteraciones renales, displasia de cadera? ¿Le nació algún niño y se murió inmediatamente nació? ¿O fue un óbito? Todo eso nos puede hacer indicar que hay una alteración genética. No solo preguntarle a los papás, bueno, ¿y hay alguien con alguna alteración? Porque sería muy general. En los teratógenos biológicos, buscar los exámenes de la mamá, si tiene citomegalovirus, si tuvo rubeola, los exámenes de toxoplasma y toda la parte de storage que ustedes han repasado cuando están en ginecología. Los tóxicos, si ella bebió durante el embarazo o es bebedora, si tomó vitamina A, si consume sustancias psicoactivas, tabaco, cigarrillo, si toma convulsivantes, si está expuesta a radiación, pues una técnica de rayos X o de radióloga, todo eso lo debe mirar. Otros teratógenos, pues está la diabetes materna o diabetes estacional. En la pregunta 3, entonces, ¿cómo debe realizarse la tamización auditiva y de errores innatos del metabolismo en los recién nacidos vivos? Pues el grupo desarrollador de la guía recomienda la realización de un conjunto de actividades de tamización que incluye evaluación auditiva y cribado para un grupo específico de errores innatos del metabolismo en todos los recién nacidos vivos, lo que les decía, independientemente del hallazgo de examen físico. Pero nosotros pues no lo hacemos así ya por temas de sus aseguradoras. Entonces, hay que hacerlo. Ustedes siempre pregunten si se le está haciendo todo en el municipio donde estén, y si se le hace, pues se le pide a todos. Entonces, se recomienda hacer la tamización a término a los recién nacidos, a término y sin factores de riesgo, con cualquiera de los 2 métodos aceptados. Ellos dicen que emisiones otoacústicas o respuesta auditivo de tallo, luego de las 24 horas de nacido o antes del regreso hospitalario. Acá en Colombia no lo hacen antes del regreso hospitalario, pero sí le dan la orden para que su aseguradora lo haga. La exponencia del método, pues depende de la disponibilidad. Pero pues acá tendríamos las 2 posibilidades. Los recién nacidos que por cualquier motivo han tenido que ingresar a una unidad de recién nacido, prematuridad, bajo peso al nacer, ictericia, alteraciones de la transición, riesgo de infección, etc., son recién nacidos con factores de riesgo. A ellos recomienda la guía hacer los 2 exámenes, los 2 que vimos, tanto los potenciales de tallo como las emisiones otoacústicas. Ahí dice que en paralelo, y que si son anormales, si cualquiera de las 2 es positiva, o sea, es anormal si cualquiera de las 2 es positiva, y es normal solamente si ambas son negativas para el Pacusi. Entonces, eso tampoco lo estamos haciendo en la práctica. Lo que hacemos es que lo valora neurología, la neuróloga
sabe que acá se dispone de los potenciales evocados auditivos automatizados o de tal, y ella se los envía a los 2 meses de vida. Entonces, eso no lo estamos cumpliendo, pero pues ahí está la norma, ¿no? Y estos son el tamizaje que dice también la norma, que lo podemos hacer entre las 48 y 72 horas, pero entonces de este tamizaje simplemente hacemos el de hipotiroidismo congénito, porque tomamos la muestra del cordón. Pero además ellos dicen que está plenamente justificado buscar hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, fenilcetonuria, galactosemia, deficiencia de acetil-CoA, deshidrogenasa de cadena media y acidurías orgánicas, ¿sí? Eso, si se puede garantizar la toma de muestra a las 32 horas, esta estrategia es la más deseable, porque ya después de la primera semana pues ya disminuye el porcentaje de cubrimiento, o sea, de que les salga uno positivo. Si, como ocurre en muchas ocasiones, el sistema de salud no puede garantizar la toma de la muestra al tercer día, se debe realizar antes del ingreso. Eso tampoco lo estamos haciendo por temas administrativos, o sea, no se nos autoriza. Acá en la ciudad sí hay una entidad que toma las muestras y las remite, pero igual los papás lo tienen que pagar aparte si quieren hacer ese tamizaje. Ya vimos cuáles son, ¿no? Ya vimos cuáles deben ser los errores innatos que deben incluirse en la tamización universal, pues todos los que leímos. ¿En qué momento se debe realizar la tamización auditiva y cómo debe realizarse? También leímos que tiene que ser luego las 24 horas de nacido o antes del ingreso hospitalario. ¿Cómo debe hacerse la tamización para hipotiroidismo y cuál es el momento adecuado para hacerlo? Entonces, la evidencia sugiere que se debe realizar la tamización a todos los recién nacidos entre las 48 y 72 horas de vida. En caso que el recién nacido tenga ingreso hospitalario antes de las 48 horas, como nos sucede a nosotros, se debe tomar la muestra teniendo en cuenta que en el momento de interpretar los resultados, estos pueden estar falsamente elevados. Bueno, nosotros lo cumplimos porque la sangre del cordón pues siempre apenas nace y lo empiezan a procesar. Y muchas veces en las primeras horas ya no dicen el resultado. Eso sí lo tenemos. En la tamización universal ampliada de errores innatos del metabolismo del recién nacido, ¿cuál es el momento indicado más eficiente para la toma de muestras y de dónde debe tomarse la muestra? En la tamización universal para errores innatos del metabolismo debe realizarse igual en las 48 y 72 horas de vida, una vez el neonato haya recibido alimentación. ¿Por qué es importante eso? Porque la prueba de esas patologías es que cuando se le da alimentación empieza a estar expuesto a necesitar esas enzimas que no producen. Entonces ahí es donde empiezan los pacientes a tener síntomas. Se les da la vía oral, se les da la leche y empiezan a alterarse como, o sea, empiezan a tener signos de choque, se ven pálidos, se ven como si estuvieran infectados y todo les sale negativo y no encontramos infección, pero el único dato es que se le empezó a dar vía oral y empezó a deteriorarse. Y ellos a veces dan síntomas la primera semana, pero hay otros que dan síntomas ya a los 6 meses de vida, ya cuando ya están afectados todos sus órganos. Se considera que no es pertinente realizarlo antes de este tiempo por la posibilidad de fallos positivos en los resultados, considerando que se tomará una muestra única para la tamización metabólica por espectrometría de masa central. Esa es la prueba que hacen. ¿Cómo comunicar a los padres la noticia de que su hijo tiene una alteración congénita? Porque también a veces causa de demandas o a veces los papás se molestan si ustedes van a decir al colega cuando están entregando, no es que yo lo veo feo, es que tiene la cara fea, no, los papás para ellos es terrible expresarse así. Entonces hay que sabérselo decir, ¿no? Pues de pronto al colega decírselo en otro lado, o sea, fuera de la comunicación de los padres. Pero la comunicación es el fundamento de la relación terapéutica entre médico y paciente. Es esencial para comunicar el diagnóstico y para que el plan de manejo correspondiente sea exitoso. Se recomienda que el personal tenga la mejor preparación, sea quien comunique la información a los padres de los pacientes en quienes se sospecha anomalía congénita. Esta información debe ser dada de una manera clara, honesta, respetando las emociones y reconociendo la incertidumbre cuando exista. Generalmente la palabra alteración suena mejor para ellos. Mamá, yo le veo una alteración, ¿sí?, en sus ojos, o si quiere le pueden describir en su cara, un poquito en el pecho, y quisiera que el especialista lo revise, ¿sí? Si uno no se puede comprometer en un diagnóstico, por lo menos le puede decir, me llama la atención en una parte de su cuerpo.
lo veo diferente a la otra parte y quiero profundizar en los estudios. Si es algo urgente, ustedes le dirán y necesitamos que se vaya por urgencias, o le referirán y lo dejarán en consulta externa a donde su especialista. Recordar, no revelar las malas noticias por teléfono, considerar las características culturales que puedan hacer que la información que deba ser adaptada. Por ejemplo, pues si no sabemos el dialecto de los indígenas o si es otro tipo de lengua, acá hay traductor, acá en la clínica disponemos de eso, entonces se llaman a la 1100, ellos le consiguen al traductor. Siempre presentarse a los padres, o sea, decirles su nombre, decirles ustedes qué especialidad tienen, o si son medicina general, si soy el médico de turno. Bueno, evitar comunicar la mala noticia a un padre solitario, sin su cónyuge y o un soporte preferido. Siempre, si es una mala noticia, pues que estés con un acompañante, preferiblemente un familiar. Y permitir a los padres alzar o tocar al niño que tenga cuidados especiales. Si ustedes ven que ya está con dificultad respiratoria, pero que se sabe que no se va a hacer ninguna conducta quirúrgica o alguna otra conducta, pues dejarlo que ellos disfruten de su bebé el tiempo que Dios disponga. Reconocer que los padres son los principales responsables de sus hijos, demostrar interés, compasión y el sentido de conexión con la paciente y la familia, ajustar el ritmo de la discusión según el estado emocional de los padres. Si está llorando, mejor llamamos a la psicóloga y una vez ella se calme, pues ahí sí se le habla. No utilizar la jerga, porque nosotros siempre pues tratamos de decir las palabras médicas, pues que sea un poquito una palabra que puedan entender. Obtener ideas de los padres sobre la causa del problema, asegurarse de que no se culpen a ellos mismos, pues eso lo va a trabajar la psicóloga. Mencionar la enfermedad y escribirla para los padres. Pedir a los padres que utilicen sus propias palabras para explicar lo que acabo de decir y confirmar la transmisión eficaz de la información. Eso es muy importante porque por eso ellos vuelven y preguntan, ¿no? Porque uno no les dice, bueno, dígame qué entendió. No lo hace de rutina, siempre está con muchas otras cosas, entonces como que lo deja de lado. Pero recuerden sí preguntarle, ¿qué me entendió? Así le dé pena, dígale, si no me entendió nada, dígame no me entendió nada y le hacen un dibujo o le expresa de otra manera. Explicar las implicaciones para el futuro del niño, porque esto cuando no hay un pronóstico bueno, ellos vuelven y preguntan lo mismo. Y uno dice, bueno, ¿cómo más le explico? Pero realmente es que hacen una negación de pronto de esa situación y siempre van a tener la esperanza de que su hijo sobreviva mucho más tiempo del que uno piensa. Entonces, pues, tratar de siempre decir la verdad, así ella no lo pueda comprender. Reconocer las emociones de los padres, estar preparado para lágrimas y para la necesidad de tiempo. Es útil llevar un trabajador social, por eso acá lo tenemos, y si ellos son católicos, si permiten, se puede llamar al sacerdote. Estar dispuesto a mostrar su propia emoción, el distanciamiento de desprendimiento es ofensivo, dar a los padres tiempo para estar solos, para procesar la información y reaccionar y formular preguntas adicionales. Ser capaz de recomendar recursos pertinentes de la comunidad, evitar hacer juicios de valor acerca de los niños, los padres y sus comportamientos, proporcionar contactos con otras familias con un niño afectado de manera similar que estén dispuestas a compartir sus experiencias y proporcionar un plan de seguimiento y hacer una cita para